No podíamos dejar de hablar de lo que está sucediendo en Venezuela y que, bueno, ha abierto los telediarios, los periódicos de todo el mundo en este amargo, por decirlo de alguna manera, inicio de año 2026. Y no podíamos dejar de hablar de ello porque se trata de una nación hermana, así consideramos a todos los países de Hispanoamérica, no puede ser de otro modo, y no podíamos, como decía, dejar de hablar de ello y de aportar humildemente nuestro enfoque a un asunto que ha dado que hablar y que apunta, todo apunta, a que va a seguir dando que hablar en los próximos meses. Hay un gran interrogante en todo lo relacionado con Venezuela y hoy vamos a tratar, bueno, de ver cómo podemos resolver ese interrogante o por lo menos ahondar en él de la mano de Luis Efraín, que nuestra audiencia se acordará de él porque hace pocas semanas estuvo en el programa precisamente hablando de la justicia social, hablando de la posición que tiene el católico ante el mundo que nos rodea. ¿Y qué mundo, Luis? Desde luego. Feliz año nuevo, que es la primera vez que hablamos en este 2026 y ante todo, pues para ti y para toda tu familia de Venezuela, mis mejores deseos y gracias por estar otra vez aquí en los micrófonos de Ahora Información. Muchas gracias, Rafa, igualmente. Buenas noches. Pues precisamente quería empezar a hablar contigo de eso, porque mucha de nuestra audiencia que recuerde la entrevista anterior que hicimos, que por cierto, quien no la haya visto, le recomiendo que la vea, porque fue realmente instructiva, las cosas como son, pues a lo mejor no sabe cuál es la relación que tienes con Venezuela. Así que si te parece, vamos a comenzar la entrevista dejándote hablar precisamente de esa relación familiar que tienes con ese país hermano. Sí, precisamente porque además en el vídeo anterior fui bastante duro con el tema migratorio, precisamente. Pero sí, mi padre es venezolano, era, que en paz descanse, era venezolano, hijo de española y venezolano. Y bueno, pues yo, aunque nací en España, de madre española también, pues hasta la muerte de Chávez poco antes, que nos quitaron los pasaportes a todos los que teníamos doble nacionalidad, también era venezolano. Yo nací aquí en España, pero de pequeño estuve viviendo allí y bueno, el contacto con tanto familiar como las visitas frecuentes a Venezuela, pues durante toda mi vida, hasta la desintegración del país, de que ya era entre peligroso y más que, y sobre todo era doloroso. Visitar una tierra que la llevas tan dentro, que la llevas tan dentro porque no solo es los paisajes y la riqueza natural y espiritual de esa tierra y sus gentes, ¿no? Trato de su gente. Yo me acuerdo, voy a hacer una breve una anécdota de estar perdido en medio de la inmensidad de la sabana, o sea, nada alrededor en casi 100 kilómetros a la redonda, y en un puestecito de tablas y latas preguntar que dónde estábamos, y lo primero era, ¿quiere usted café? ¿Ha tomado usted café? ¿Ha comido ya? No sé qué. No, pero lo primero, o sea, un país de una grandeza no ya de las dimensiones del país, que es mucho más grande que España, sino de la grandeza de corazón de la gente de Venezuela, ¿no? Y eso pues una cosa que te marca y se lleva muy dentro. Y tanto a mí como a mis hermanos, bueno, pues aunque no somos venezolanos de nacimiento, pues la llevamos muy dentro del corazón. Incluso me acuerdo, mi abuela, que en paz descanse, siendo española, sevillana por los cuatro costados, de más de 5 generaciones de sevillanos, ella se sentía a veces más venezolana que española, por de lo tanto que quería a su tierra, y eso que ella, después, a su vez, pues vivía aquí en España y murió aquí en España, ¿no? Ujú. Mira, más o menos, que por eso no quería hablar en la introducción mucho del tema, pues todos sabemos qué es lo que ha sucedido en Venezuela en este inicio de año. Pero me gustaría que lo explicaras con tus propias palabras, para que, como he dicho en la introducción, una persona tradicionalista, una persona carlista, dé su punto de vista, sobre todo cuando le toca tan de cerca de lo que ha pasado en Venezuela en este inicio de año. ¿Cómo lo describirías? Es difícil, es complicado, porque de hecho, de todas las preguntas que tenemos hoy en la entrevista,
es la más complicada, porque yo lo más fácil sería llamarlo un milagro, ¿no? Un milagro porque ha sido por la providencia, porque eso era un círculo vicioso porque la injerencia de otras naciones en Venezuela no es ahora, sino viene de lejos, ¿eh? Y salir de donde se estaba era imposible. Los venezolanos no podían enfrentarse al gobierno, no porque tuviera más apoyo popular, sino porque es que tenía el apoyo de naciones extranjeras, o sea, que han hecho allí una serie de mafias, que si ya más adelante te cuento, pero que eran terroríficos, ¿no? O sea, la pérdida de libertades era asombrosa, ya hasta el punto de que, bueno, de mi familia ya no queda nadie en Venezuela, porque es que un tercio de la población ha emigrado, ¿no? De Venezuela, ha tenido que salir de Venezuela, peor que en Siria, o sea, que estaba en guerra. Y bueno, pues yo creo que es un milagro que ha coincidido que le venía bien a Trump por varias razones, también porque su popularidad estaba muy baja y tenía que hacer algo para crecer, pero a nosotros los venezolanos, ¿no? Pues yo, como te he dicho, me siento venezolano, también nos ha venido estupendamente. Ujú. Vamos a remontarnos al principio y es con la llegada del chavismo al poder. ¿Cómo llegó ese movimiento político, ese chavismo, al poder en la persona de Hugo Chávez en Venezuela y qué consecuencias tuvo? ¿Cómo fue el antes y el después? Para remontarnos a eso, nos tenemos que remontar hasta la independencia, ¿eh? Es que es un proceso complicado, o sea, es que parece que se venía de una democracia paradisíaca, pero es que no es así, es que después de las independencias, en la historia de Venezuela se suceden guerra civil tras guerra civil tras guerra civil, entonces unos grupos de poder contra otros por hacerse con el control de Venezuela y por las riquezas, porque la gran desgracia de Venezuela es inmensamente rica, yo creo que es el país más rico en recursos naturales de todo el mundo, porque es que todo lo que tú quieras, Venezuela lo tiene en grandes cantidades, y así fueron guerras civiles tras guerras civiles hasta que a finales del 19, principios del 20, gana una de estas guerras civiles, un militar que se llama Gómez, con el que mi familia está muy ligada. ¿eh? Y como ya te dije en el vídeo anterior, pues mi familia estaba muy relacionada con la política, concretamente la de Venezuela. ¿no? Y, y Gómez, pues consigue mantener el poder durante, bueno, hasta su muerte, ¿no? Creo que son casi 50 años de la dictadura de Gómez, donde se pacifica Venezuela, es un hombre con cabeza que hace el bien por el pueblo, por el bien común, ¿no? Y reindustrializa el país, hace políticas de protección al pueblo importantes, ¿no? O sea, cosas de mucha lógica, ¿no? Por ejemplo, tenemos un boom de natalidad, no hay leche para darle a los niños, tenemos que estar trayendo leche de fuera. Bueno, pues uno más uno son dos. A ver, prohibido el sacrificio de ningún vacuno hembra. ¿Por qué? Porque hay que fomentar la industria láctea, ¿no? Entonces se protege por ley las hembras del ganado vacuno. No se pueden sacrificar. O sea, tiene y así pacifica, tanto que dura 50 años. A la muerte de Gómez empiezan otra vez las disputas, ya políticas, pero también militares y demás. Venezuela vuelve al caos hasta que sale la figura de Pérez Jiménez, que durante otros 7 años creo que no llega a cumplir, con el boom petrolero, ahí se vuelve a modernizar el país, se construyen. Y hay que tener en ese momento, quien explota todo el petróleo es Estados Unidos. Y con la explotación de los recursos petroleros de Venezuela por parte de los Estados Unidos,
Se reindustrializa el país y se convierte en la cuarta economía del mundo. Ojo, ¿eh? Que mientras que los americanos explotaban el petróleo en Venezuela, Venezuela se convierte en la cuarta potencia económica mundial, ¿eh? Que se llega a igualar el dólar y el bolívar. ¿Eh? A la, Como siempre, los liberales y los revolucionarios engañan al pueblo y terminan echando a Pérez Jiménez, y ahí entran una serie ahí viene primero el trienio socialista, donde mi abuelo actúa en contra del presidente de Venezuela y le pone una bomba, así de claro. Y pasa que hay esto y no consigue el objetivo, y al final Rómulo Betancourt no mueve y no triunfa en el alzamiento, ¿no? Pero a partir de la caída de Pérez Jiménez viene una serie de gobiernos socialistas, una más moderada y otra, que llevan a cuando sale a la palestra eh, eh, Chávez, llega hasta el 80% de la población en riesgo de pobreza y el 20% en problemas, o sea, en pobreza extrema. O sea, de la cuarta potencia económica mundial a que el 80% de tu población esté en pobreza y el 20% en pobreza extrema, pues claro, como siempre, todos los revolucionarios y todos los liberales pues cuentan. O sea, no hay nadie que haga mejores promesas que aquel que no las va a cumplir. Entonces, pues arrasa en las elecciones Chávez. Chávez arrasa. Arrasa y hace algunas modificaciones en economía, tal y cual, que al principio del mandato de Chávez, oye, parece que funcionan. ¿Vale? Pero bueno, eso, como va quitando gente de puestos, a gente preparada, concretamente la industria, primero que solo se agarra el petróleo y después que quita a la gente que sabe, a poner a gente de confianza, al final pues la industria petrolera se va a la porra. Y bueno, pues entonces pues tiene que tirar de abusos de poder para mantenerse en el poder. Ujú. Vamos a volver al presente después de haber hecho este repaso histórico para entender precisamente cómo se ha llegado a esta situación. Me da la sensación, viendo pues todas las reacciones que ha habido en estas semanas al asunto de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que de una forma un tanto falaz se están intentando crear dos bandos inamovibles, de tal forma que si no apoyas la acción de Estados Unidos en Venezuela, automáticamente es que eres un chavista. ¿Cómo lo ves tú? Es que hay que vivir las cosas. Es que desde fuera es muy fácil, porque es que a nadie se le ocurre, a nadie le entra en la cabeza la situación de Venezuela. O sea, cuando mi tía, como estamos hablando de mi experiencia personal, voy a seguir con anécdotas familiares, ¿no? Cuando mi tía sale de su casa en una de las mejores zonas residenciales de Caracas, y en el centro comercial de al lado de su casa han matado al panadero para robarle las 20 barras de pan. No el dinero, ¿eh? Para robarle el pan. Y mi tía dice, me tengo que ir. Entonces, si no se conoce la situación, porque es que allí llegó un momento en que el dinero daba igual, daba igual lo que tuvieras de dinero, si es que no podías comprar nada, y que te mataban por una barra de pan. O sea, entonces, es que hay que vivirlo. Y que Trump evidentemente va con sus intereses. Claro que va con los intereses de Estados Unidos, incluso sus propios intereses personales, ¿no? Por el tema que decíamos antes, de que estaba de popularidad muy baja, ¿no? Pero es que ha sido, como te he dicho antes, ha sido un milagro. Y es que el señor escribe recto con renglón destorcido. Ujú.
Eso es verdad, esa frase además es muy cierta y podemos comprobarla, bueno, no solo en las grandes cosas, sino también en las pequeñas, de nuestra propia vida y de nuestro propio día a día. Mira, voy a hacer un poco de abogado del diablo en este asunto para conocer tu opinión, pues de diferentes aspectos que se están hablando pues referentes a todo lo que está pasando en Venezuela y a todo lo que ha pasado en estos primeros días del año. Se ha dicho mucho que el chavismo debería caer gracias al derecho internacional y cosas por el estilo, pero que no debería caer por una intervención de una potencia extranjera. Sin embargo, ni la ONU ni ningún organismo internacional de esos que supuestamente velan por los derechos de todos han hecho nada efectivo en años por mejorar la situación de Venezuela o por cambiarla. Yo entiendo que se puede decir que idealmente esto lo tendrían que haber hecho los cascos azules de la ONU entrando en Venezuela y tal, vale, pero la realidad es que no ha pasado durante años. Por lo tanto, ¿era esta intervención la única salida real que había? Sí, sin duda. O sea, ya te digo, vuelvo a decir que un milagro. O sea, era la única forma de salir de esto era esta, que intervinieran los Estados Unidos, por desgracia. Ojalá en la política internacional y nacional hubiera políticos decentes que se preocuparan verdaderamente por el bienestar del pueblo, pero es que no la había. No había otra y yo reconozco que Trump lo hace por sus propios intereses, pero bueno, pero es que está siendo muy útil para el pueblo. Mira, cuando hablan de políticas de violaciones de leyes internacionales, es que Venezuela ya estaba invadida. De hecho, los que han muerto protegiendo a Maduro eran cubanos. Quien explota los recursos naturales, pues son Rusia, China, Irán, que es para pararse a ver cómo después de caer uno cae otro, ¿eh? Y después Hezbollah, un grupo terrorista, controla parte precisamente de la parte más de la tierra de mi familia, que es el estado Bolívar, cerca de la Guayana, y explota los recursos mineros, donde Zapatero tiene las minas, que las tienen las tierras de mi familia, ¿eh? Eh, eh, lo está controlado por un grupo terrorista palestino. ¿Qué hacen los palestinos en Venezuela? ¿Eh? Y son los que están controlando al pueblo. El pueblo está, todos los venezolanos, exceptuando, mmm, claro, como antes veía yo un vídeo de venezolanos hace poco, decía, o sea, el que es chavista a día de hoy, pues porque es un retrasado mental que se le cayó a su mamá de los brazos cuando, te digo lo que dice el vídeo, cuando era bebé, o porque, bueno, hay una expresión venezolana, no voy a decir, ¿no? Pero porque es muy malo, ¿no? Porque tiene una maldad espectacular, porque es así, porque es que es inhumano, o sea, el régimen llega a un punto que yo comprendo que sea increíble aquí en España entender hasta dónde llega la cosa en Venezuela. Pero tú imagínate que yo conozco el caso de una señora que ha sido condenada a 30 años de cárcel, ¿eh? Una señora que además esa mujer tendrá 60 años casi, ¿eh? Casi no, yo creo que tiene más de 60. 30 años de cárcel por una nota de voz, por mandar un mensaje en WhatsApp a la comunidad, en el grupo de la comunidad de vecinos, ¿eh? Mandar una nota de voz en contra del gobierno. 30 años de cárcel. O sea, es que esto está, es que es una completa distopía, es que es una auténtica locura lo que se vive todavía y lo que va y lo que falta, ¿eh? En Venezuela. O sea, es que no es fácil y la única forma de salir, pues está, gracias a Dios. Gracias a Dios. Era el deseo de todos los, o sea, lo que pidieron todos los venezolanos, porque el día uno, lo primero que el día, las uvas, que en Venezuela también se toman las uvas, siempre se pide un deseo, ¿no? A Dios, siempre, primero es la felicidad, la felicitación de la madre y después, o antes, al mismo tiempo, el deseo de todos los venezolanos
era que sacaran a Maduro. Estados Unidos, después de llevarse a Nicolás Maduro, como acabas de decir ahora, ha permitido, sin embargo, que su vicepresidente, Delcy Rodríguez, a la que igual recuerdan algunos trabajadores del aeropuerto de Barajas, asuma la jefatura del Estado. Es decir, sigue habiendo una chavista al frente de Venezuela en la práctica. ¿Qué piensas que pretende Estados Unidos con eso? ¿Que haya una transición desde dentro del propio régimen, mantener un gobierno títere de Washington? ¿Cómo ves el futuro de Venezuela teniendo en cuenta esa acción? A ver, es que, como decíamos antes, es que comprender Venezuela es muy complicado. Es muy complicado porque no se trata de una dictadura monolítica donde hay un solo bloque, ¿vale? Sino que hay muchos grupos de poder, ¿vale? Eh, desde Chávez, desde Chávez, eh, para mantener el poder, iba dando parcelas de poder a unos y a otros y le crecieron los enanos, ¿vale? Le crecieron los enanos. Cuando muere Chávez, entre todos hay un consenso de poner a un tonto útil, que tan tonto no era, que es Maduro, que es el que todos más o menos, no es que respeten, pero ven que como que no va a poner la balanza hacia ninguno de los... Ahí está por un lado Diosdado Cabello, que es el que controla el servicio secreto y a los cubanos. Por otro lado está el que controla el ejército. Ambos dos son narcotraficantes. Y después estaría Delcy Rodríguez, que es la parte sería social del régimen, ¿no? Y entonces, claro, como al final hay que acabar con todo, con Delcy Rodríguez es con la única que más o menos se puede dialogar. Con los otros están dispuestos, o sea, llevan matando a la población 26 años, están dispuestos a hacer unas cabecinas. Entonces, pues, más o menos, evidentemente, teniendo todas las armas, teniendo grupos terroristas que trabajan, grupos terroristas, Hezbollah, dentro de Venezuela, ¿eh? Que trabajan para ti, tú no puedes quitar la dictadura del tirón, sino que tú tienes que hacer un proceso para evitar que se produzca un derramamiento de sangre peor del que ya hay, ¿no? Porque las cifras en Venezuela son similares a las de la guerra de Siria, estando el país en guerra, estando Siria en guerra, ¿no? La verdad es que se entiende perfectamente la situación de desesperación, por decirlo de una manera suave, precisamente, y acorde al tono de la entrevista, que ha tenido que vivir el pueblo venezolano bajo el chavismo, teniendo la mente fría, aunque sea complicado, obviamente, pero teniendo la mente fría. Esa situación puede haber provocado que los venezolanos estén dispuestos a agarrarse, como suele decirse, a un clavo ardiendo, que sería el de Estados Unidos en este caso, para que esa situación se acabe de una vez por todas. Evidentemente. Cuando tú le dices a un venezolano que Estados Unidos se va a quedar con todo el petróleo, bueno, si no lo tenía. Primero, no tenía. Segundo, que los americanos, cuando tuvieron el petróleo, nos llevaron a ser la cuarta potencia económica mundial. Uh-huh. Y que los americanos la tengan, y lo tengan los rusos, los chinos, los iraníes y Hezbollah, y el narcotráfico, lo que eso redunda en una matanza del pueblo con 18.700 presos políticos, con cerca de 12.000, con cerca de 12.000. En Venezuela no existe la pena de muerte, legalmente, ¿vale? Pero hay cerca de 12.000 ejecutados sin juicio dentro de las cárceles, durante un pseudo proceso judicial. Los presos políticos que dice que están liberando, hoy había que no concordaban los que habían dicho que habían sortado con los que realmente se han comprobado que han sortado. Y eso yo hoy se lo explicaba a un cliente de mi bar, donde yo trabajo, que le decía, no, hombre, esos están muertos. Esos están muertos. ¿Eh?
Pues, entonces, yo digo que lo he soltado y si no aparece no es problema mío, yo lo he soltado. Entonces, que Estados Unidos viene a quedarse, pase usted, mientras no me siga matando a la gente. Porque muchos venezolanos, aunque ya hay familias completamente fuera, como la mía, ¿eh? Hay muchas familias, hay muchos venezolanos que siguen teniendo familia en Venezuela y que evidentemente temen por la vida de sus familiares. Lo mejor que ha podido pasar es esto. Me gustaría comentar contigo una cosa que he escuchado y leído varias veces por diferentes personas, además, en las últimas semanas, y es el paralelismo de la intervención, entre la intervención de Estados Unidos en Venezuela con la supuesta intervención de Estados Unidos en el asesinato del presidente Carrero Blanco, en el sentido de que se trataría en ambos casos de una intervención en la política interior de otro país para sacar beneficios, cambiar el régimen por uno más servir a los intereses de Estados Unidos. ¿A ti qué te parece esa comparación? ¿Te parece pertinente? ¿Te parece que tiene algo que ver? ¿Te parece que no tiene nada que ver? A ver, sí tiene que ver en el sentido de que son intervenciones, pero el fondo de las dos son distintas, ¿vale? Eh, en la actual, básicamente por el interés, o sea, siguiendo la doctrina Monroe, ¿no? Porque Trump tiene muy claro, o sea, Trump no sirve a nadie, se sirve a sí mismo y a Estados Unidos. Entonces, él tiene muy clara, y lo estamos viendo ahora con el tema de Groenlandia, la doctrina Monroe, ¿no? Él cree que América es para los americanos, no para los americanos que viven en el resto de América, sino para los estadounidenses, ¿no? Pero, pero eso lo tiene muy claro. Entonces, él sí busca el beneficio, sí cree en el beneficio de su país, ¿no? Digamos que eso, como político, es entendible y estaría bien desde el punto de vista norteamericano, aunque no desde el punto de vista nuestro, pero el tema del Carrero Blanco era muy distinto. ¿Por qué? Porque ahí no había un interés de favorecer a Estados Unidos, sino de favorecer a una élite sionista y masona que era quien estaba detrás. No olvidemos que quien estaba detrás de todo eso era Kissinger. ¿No? Entonces, ahí, de hecho, ahí era Estados Unidos el lacayo de esa élite, ¿no? Entonces, son cosas distintas. O sea, sí son intervenciones por parte de los Estados Unidos, pero una es por el beneficio de Estados Unidos para sí mismo y para, evidentemente, para Donald Trump, y otra es para los dirigentes de esta élite que gobierna el mundo y que ahora les está saliendo el culo, o sea, perdón, el tiro por la culata, ¿no? Eh, el, Ahora, pues está interesante, a mí yo siempre he sido muy aficionado a la geopolítica, está muy interesante cómo estos que gobernaban el mundo se les está yendo de las manos, ahora ha salido, está clarísimo, por todo lo que se está pasando, está clarísimo que hay connivencia entre Rusia, Ucrania, o sea, entre Rusia, China y Estados Unidos. O sea, 8 horas antes de que se llevaran a Maduro, se estaba reuniendo con los chinos. O sea, es que habían llegado 24 horas antes, se habían reunido con todos los que se tenían que reunir. Los sistemas de defensa antiaéreo rusos no funcionaron. Está clarísimo, clarísimo de que estos tres bloques se han puesto de acuerdo y en detrimento de eso, pues están esas potencias invisibles que nos han estado gobernando, que nos han llevado a este progresismo y a este wokismo por el que Europa ha dejado de tener un papel fundamental en la política internacional, ¿no? Y a los que siguen sirviendo los políticos europeos, ¿no? Está clarísimo. De hecho, Sí. yo como te dije en la anterior entrevista, yo estaba en otras formaciones políticas antes de llegar al carlismo y de todos los políticos de españoles, y es muy difícil decirlo, pero si hay uno que a mí me parezca honrado, fue Albert Rivera,
porque yo no sé si tú sabes que para tú dedicarte a la política en grande, tú tienes que pasar por el Foro Económico Internacional y por el Club Bilderberg. Hombre, que Y sí. él entró muy sonriente, ¿eh? Y cuando lo ves salir con una cara de susto, de pánico, ¿eh? Vamos, totalmente blanco, con la cara descompuesta. Y ahí se acabó la carrera de Albert Rivera, cuando él no tragó por donde había que tragar. Y por ahí tragan todos, ¿eh? Desde los morados hasta los verdes, ¿eh? Toditos tragan por ahí, ¿eh? Y ahora, y sin embargo, pues, oye, no son mis intereses, ni pienso sí, evidentemente, porque como carlista y como español y como hispanista, mi punto, y como católico, mi punto de vista es otro, pero sí veo legítimo el surgimiento de estos tres bloques geopolíticos, ¿no? O sea, defiende sus intereses y eso es totalmente legítimo. ¿No? Eso no es indiscutible. Que a mí no me gusta, que no es mi posición, pero es que entiendo que defiendan lo suyo. Ujú. El gran, o sea, la gran crítica o autocrítica más bien que tendríamos que hacer es no tener nadie que defienda lo nuestro. Es decir, ellos tienen a quien defienda lo suyo, solo nos falta que nosotros nos demos cuenta de eso también. Y si me apuras en el caso de España, sería un bloque más hispanista que europeísta. En mi opinión, por lo menos, sería mirar más al otro lado del Atlántico que a lo que hay por encima de los Pirineos. Y fíjate, me ha gustado mucho que señalaras lo de la reunión de Trump con los chinos 24 horas antes de la intervención en Venezuela, porque es que es una casualidad tan casual como la reunión de Kissinger con Carrero Blanco el día también antes de su atentado, fue, Claro, me pero bueno, parece. no es de los chinos con Trump, no. Es de los chinos con el gobierno venezolano. Ah, vale, vale. Con el Ojo, gobierno de Venezuela. eso es, llegan 24 horas antes de que se pase, se reúnen con los distintos grupos de poder, ¿eh? Y 8 horas antes salen. Cualquiera parecía que no tenían también información de primera mano, que era en definitiva lo que quería decir y por donde quería Y, y, llevar el y, y- asunto. pero además, si tú ves las reuniones que han tenido Trump con el presidente chino, Deng Xiaoping, o con Putin, se llevan francamente bien. O Sí, sea, o sea, el lenguaje corporal, cuando se reúnen, es que se reúnen entre amigos. O sea, les da alegría de verse. O sea, así. sí, 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 eso es verdad, eso es verdad. Pero lo dicho, me gusta que hayas señalizado eso, porque según lo has dicho, no he podido evitar hacer mentalmente ese paralelismo de decir, qué casualidad que una reunión el día anterior, en ambos casos, termina con la misma intervención. Es que lo has dicho y no he podido evitar hacer mentalmente en silencio ese paralelismo. Y con lo de Groenlandia, el día de antes también con Putin, ahí sí había una reunión entre Estados Unidos y Rusia, y Rusia bombardea a Ucrania más duramente, cosa que no sale en la noticia, evidentemente, porque los medios de desinformación generales son espectaculares, ¿no? O sea, como lo que está pasando en Irán, ¿no? Nos hemos tenido que enterar por redes sociales para que ellos empiecen a hablar algo. Ujú. O sea, Cierto, cierto. es brutal. Cierto, totalmente cierto. Mira, hablando de declaraciones que son brutales, también, se lleva diciendo en España más o menos desde la aparición de Podemos, o sea que se lleva más o menos escuchando 10 años, que, bueno, que la situación de España está evolucionando hasta el punto de ser una segunda Venezuela. Hay incluso algún venezolano que ha dicho que está viendo en España, venezolanos emigrados aquí a España, claro, que está viendo pues un cierto paralelismo, un cierto parecido con las acciones que llevó el chavismo en Venezuela cuando llegó al poder. Me gustaría tener la opinión de un carlista que ha vivido muy de cerca lo que es el chavismo y puede, por lo tanto, hacer de primera mano esa comparación con la situación actual de España. ¿Tiene algún sentido esas frases, esas advertencias incluso que nos hacen otros venezolanos que viven en España? ¿Tú cómo lo ves? Mira, los cubanos
le decían a los venezolanos, no, cuidado, que los comunistas prometen y después viene la dictadura, tal y cual. Y los venezolanos, no, Venezuela no es Cuba, Venezuela no es Cuba. Hoy escucho a los españoles decir que España no es Venezuela. Pues claro que no, idiota. O sea, Venezuela era muchísimo más rica, sigue siendo muchísimo más rica, pero es que, te voy a decir más, es que la imagen que tenemos en España de Venezuela es muy infravalorada. O sea, el nivel académico del venezolano medio, del venezolano, en general, cuando llegó Chávez, el nivel académico era superior al actual de España, pero a niveles estratosféricos. O sea, el nivel cultural, el nivel de cultura política, ¿eh? De la gente está muy metida en política y de un debate político en la calle abierto, ¿eh? Es muy superior al de España. ¿Eh? Pero vamos, yo es que, como te decía en la entrevista anterior, la política la vivió no solo porque mi familia se haya dedicado a la política en Venezuela toda la vida, sino porque es que Venezuela es una cosa abierta y había un nivel de interés por la política altísimo y un nivel académico muy alto que en España no se da. O sea, es que España tiene más posibilidades de convertirse en Cuba y Venezuela de las que tenía Venezuela cuando llegó Chávez en el 99. ¿Eh? Y España no tiene petróleo, ni interés ninguno, para que venga a Estados Unidos a salvarnos. ¿Mm? Y el interés, si acaso, es de Marruecos por conquistarnos. Que eso lo tiene medio pactado con Sánchez, pero bueno. Va a ser peor en ese caso el remedio que la enfermedad, desde luego. No, te digo. Mm. ¿Mm? Y eso. Mira, para cerrar precisamente esta entrevista, me gustaría que hablásemos de carlismo, que es algo bastante pertinente en este programa, porque cuando decimos que es un movimiento político que abarca todas las Españas, nos referimos tanto a las Españas peninsulares como a las ultramarinas. De hecho, vamos, me consta que en Hispanoamérica siguen quedando rescoldos del carlismo. ¿Qué lleva a un venezolano que ha vivido en Venezuela y que vive en la España peninsular a fijarse decididamente en el carlismo? Es gracioso porque fue un encontronazo, ¿no? Eh, Como español que soy de las Españas de los dos lados, porque yo me considero tanto de allí como de aquí, y yo siempre he sido muy hispanista, pero muy, 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 desde siempre. Porque una cosa que la gente no entiende es que aquello es esto. O sea, América es muy, de hecho, Federico García Lorca decía que el español que no conoce América no conoce España. Entonces, mi amor por las Españas, desde chico, ¿no? Es una cosa que lo viví y que lo llevo en la sangre, pues también tengo sangre india, o sea, y sangre castellana, pues. Y entonces, pues, la espada de Borgoña que tengo aquí detrás, lo lleva también el escudo del requetero. Y al salir de misa, un amigo de los que venía a misa, pues le digo, oye, qué gracioso, pero el escudo está mal porque el águila bicéfala va por delante de la espada de Borgoña. Dice, no, este es el escudo del requeté. Dice, ¿requeté? ¿Qué es el requeté? Dice, no, el brazo militar del carlismo. Ah, el carlismo, uy, qué cosa más antigua. Dice, antigua no, yo soy carlista. ¿Tú eres carlista? Sí, sí, digo, eso es una cosa anacrónica, da igual. Dijo, no, eso nada. Digo, eso es una discusión. El carlismo es una discusión por el trono, una discusión familiar que quedó resuelta con la boda de Isabel segunda y Francisco de Paula. Y me dice, no, no, no tienes ni idea de lo que es el carlismo. Vamos, te invito. Entonces me invitó al Círculo de Sevilla, yo
leí el ideario, me fui interesando por el carlismo y me di cuenta de que yo era carlista y no lo sabía, que es una frase muy famosa mía, es que tú eres carlista y no lo sabes, ¿no? Pero porque es así, ¿no? El que tiene una conciencia social fuerte y sabe un poquito, no hace falta saber mucho, un poquito de historia, ¿eh? De la historia, la de verdad, no la que nos cuentan en el colegio, y sabe lo que es América, y sabe lo que es el Imperio Español, y sabe la que es la tradición política española, que como hablábamos en la entrevista pasada, son 2000 y pico de años de tradición política, donde están las respuestas a nuestros problemas de verdad, y no en políticas extranjeras y en ideologías extranjeras, porque todas son ideologías extranjeras, aunque sean escritas por un español, pero son revolucionarias y son ajenas al ser español. Y ahí yo descubrí que es que la tradición política y de España y la política que necesita España es el carlismo. O sea, y la solución para los problemas de España es el tradicionalismo, es el carlismo. Porque con ninguna propuesta liberal, porque son los liberales los que nos han llevado aquí. Igual que fueron los liberales los que llevaron a Venezuela a una pobreza de cuarta potencia mundial al 80% de la población en pobreza, ¿eh? Son los liberales, son las políticas revolucionarias, derechas e izquierdas, las que nos han llevado a la situación en donde estamos, ¿eh? Y contra eso, lo único que hay es la única solución posible es el tradicionalismo español que está recogido dentro del carlismo. Y, y así de claro, es que si tú quieres salir de los problemas que tiene España, la única forma es aplicar carlismo. Ujú. Que no es otra cosa que aplicar, como bien has dicho, y ya lo recordaste también en la entrevista pasada que tuvimos, no es otra cosa que aplicar la tradición política de las Españas que mucha gente defiende. El mes pasado, sin ir más lejos, en Zaragoza se celebró el 20 de diciembre el recuerdo a Juan de Lanuza V, aquel justicia del Reino de Aragón que murió por defender los fueros de Aragón frente al poder real. Pues esa defensa es lo que recogió el carlismo en todas las Españas, pues por poner un ejemplo práctico, por así decirlo, ni más ni menos, no es otra cosa. Pues Luis, me parece que hemos tenido una entrevista, que lo juzgue nuestra audiencia también, de lo más esclarecedora de estos hechos que estamos hablando, que son difíciles de esclarecer, desde luego. Es difícil en estas tinieblas y como has dicho tú, con los medios de desinformación y cómo se trata muchas veces de una manera muy frívola, para mi gusto, estos asuntos en los que literalmente hay gente que se está jugando la vida, no de forma metafórica, sino de forma literal. Así que me parece que tu testimonio, además de valiente, es necesario y sobre todo pues nos ayuda a tener en medio de esas tinieblas esa luz para tratar de entender un poco mejor las cosas que están pasando y que han pasado, sobre todo. Así que gracias por eso y un placer tenerte otra vez aquí en estas ondas tradicionales. Muchas gracias a ti, Rafa, como siempre, y como siempre, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey en este 2026, igual que lo dijimos en 2025. Y a todos ustedes, como no, gracias por pasar una semana más con nosotros y les emplazo a que nos volvamos a ver la semana que viene en una nueva edición de Ahora Información. Muchas gracias. Los artículos comentados se encuentran en la página web de Ahora Información. Al amparo del derecho a la libertad de expresión, este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.